ciudadanas y ciudadanos de la República, señores representantes de los medios de comunicación, señores miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, señores dirigentes y miembros de organizaciones sociales, señores alcaldes, prefectos y presidentes de las juntas parroquiales de las diferentes regiones del Ecuador, señoras y señores asambleístas, señor jefe del Comando Conjunto y señores comandantes generales de la Fuerza Terrestre, Naval, Aérea y de la Policía Nacional, señores miembros del Honorable Cuerpo Diplomático, Consular y representantes de organismos internacionales, señoras y señores, compañeros, ministros y secretarios de Estado y autoridades de gobierno, señor defensor del pueblo, señor superintendente de comunicaciones, señora superintendente de compañías, señor superintendente de bancos y seguros, señor fiscal general del Estado, señor procurador del Estado, señor presidente de la Corte Constitucional, señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, señora presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, señor presidente de la Función de Transparencia y Control Social y Contralor General del Estado, señor presidente del Consejo Nacional Electoral, señor presidente del Consejo Nacional de la Judicatura en Transición, señor vicepresidente constitucional de la República y señor presidente de la Asamblea Nacional. Buscar la justicia para una verdadera libertad. ¿Cómo amo la libertad? Tengo sentimientos nobles y liberales, y si suelo ser severo, es solamente con aquellos que pretenden destruirnos. Esto decía Simón Bolívar en el Campo de Techo, diciembre 8 de 1814. En estos últimos tiempos se ha hablado en el país mucho de libertad. Por supuesto, ¿quién puede estar en contra de la libertad? Esa libertad que amamos tanto, todos los seres humanos, y sobre todo los ecuatorianos, porque la llevamos en la sangre, como heredad de nuestros patriotas. Sin embargo, en 1793 Madame Roland exclamaba: libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Frente a la guillotina a la cual fue condenada durante el terror, el cual también actuaba en nombre de la libertad. Con palabras tan bellas como libertad, igualdad, fraternidad, 3000 cabezas rodaron en la Francia revolucionaria. Así como por conceptos tan bellos como libertad, democracia, evangelio, ha habido mártires, también ha habido asesinos. Nuestra América conoce muy bien de aquello. En nombre de la libertad, las dictaduras del continente, para liberarnos de la amenaza comunista, torturaron, desaparecieron, asesinaron a centenas de miles de seres humanos. Por si acaso, también invocaban el nombre de Dios. ¿Acaso en nuestro país el gobierno más represivo de la historia reciente no actuaba también en nombre de la libertad? ¿Acaso en nombre de la libertad no nos impusieron el neoliberalismo que esclavizó aún más a nuestra clase trabajadora, a los pueblos ancestrales, a los pobres del planeta? ¿Acaso los neoliberales no invocaron por doquier la libertad económica tan solo para establecer la ley del más fuerte en un país sembrado de inequidad? Ahora y como siempre, en nuestro Ecuador, esta palabra tan sagrada la han convertido en el comodín de la derecha, de los grupos de poder, de los mediocres, más aún cuando ya es incuestionable la transformación que vive la patria. Pero ojalá el país aprenda la historia. En América Latina, los mayores explotadores nos han hablado y nos siguen hablando de libertad. Los golpistas de democracia, los corruptos de honestidad. Pero no se trata tan solo de cinismo, sino también del convencimiento que los derechos son tan solo para unos cuantos. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, uno de los instrumentos más bellos que ha escrito la humanidad, se dicen cosas tan hermosas como que, cito, sostenemos como evidentes en sí mismas estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Cierro cita. Qué bellas palabras, ¿verdad? Pero el autor principal de dicha declaración, Thomas Jefferson,
era propietario de cerca de 200 esclavos. Jefferson sin duda fue un gran hombre, pero estaba más allá de su entendimiento que la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad era también para sus esclavos. Algo semejante pasa hoy en día. Sencillamente para nuestras élites, la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad solo deben ser para ellos. La igualdad solo entre ellos. Nos dicen que ahora no hay libertad en el país. Me pregunto, ¿qué libertad tenían los tercerizados, debiendo escoger entre un sueldo de miseria o quedarse desempleados? Las empleadas domésticas, sin afiliación al IES, sin vacaciones, con un sueldo básico $80, prohibido olvidar. Los migrantes, exiliados de la pobreza, expulsados de su propia tierra. Los estafados por la banca, aquellos a los que les congelaron sus depósitos a 10.000 sucres dólar para devolvérselos un año después a 25.000 sucres dólar y robándoles así el 60% de sus ahorros. ¿Acaso salieron ellos con letras rojas en la primera página de todos los periódicos? Prohibido olvidar. Esa es la libertad que extraña nuestra burguesía. Y hoy, que por fin estamos liberando a los esclavos del siglo XXI, nos dicen que no hay libertad. Entiéndase bien. Entiéndase bien. No puede haber libertad sin justicia. Pero no solo aquello. En regiones tan desiguales como América Latina, solo buscando la justicia lograremos la verdadera libertad. Nuestro duende precursor y ejemplo de verdadero periodismo, Eugenio Espejo, lo entendió muy bien. Grabó en los muros, en las plazas, en las conciencias de su época, la palabra libertad. Pero también fue el primero en proponer, por ejemplo, la expropiación de las tierras de la Iglesia, algo poco menos que suicida en aquella época. Es esto lo que busca el socialismo del siglo XXI, nuestra revolución ciudadana. Y eso ofende a los poderes que siempre nos dominaron, que han dejado de gozar de su malentendida libertad, porque ahora sí, la justicia y en consecuencia la libertad verdadera no es solo para unos cuantos, sino para todos. Para los que se les haya olvidado, fue Alfaro quien instauró la libertad de expresión en el país, como la libertad de cultos, como la participación de la mujer y tantas otras libertades públicas. Pero abusando de esa libertad, ¿qué decía esa misma prensa incitando al magnicidio? Prohibido olvidar ecuatorianos. La historia se repite. Editorial principal, primera plana, Diario El Comercio, 13 de enero de 1912, titular del editorial Cinismo, extracto. ¿En qué calidad habla don Eloy Alfaro a los ecuatorianos? ¿Con qué derecho o en representación de quién se atreve el tirano de ayer a dirigirse al pueblo que ultrajó con sus despóticos manejos? No le suena conocido todo esto. Y al que usurpó no solo sus derechos, conculcó no solo las libertades públicas, acusaban a Alfaro, el que nos dio la libertad de expresión, la libertad de culto, la participación de la mujer y tantas otras libertades, de conculcar las libertades públicas. No solo conculcó las libertades públicas, sino que lo esquilmó con impuestos y gabelas onerosísimas para provecho particular de sí mismo y de los áulicos que le rodeaban. Si la familia ecuatoriana se halla completamente dividida, hagamos un copy-paste nomás para poner los editoriales actuales, ¿verdad? No había copy-paste en esa... No había Word en esa época. Si la familia ecuatoriana se halla completamente dividida, obra es esta en la que el único autor y responsable directo es don Eloy Alfaro por el despotismo ejercido durante su ominosa administración, de la que hubieron de separarse todos los ecuatorianos que estiman en algo su honor y dignidad para no contaminarse con caracteres abyectos y degenerados que hacían leyes de la voluntad del amo, qué conocidas son esas palabras, y le obedecían hasta en sus mayores caprichos, a trueque de no perder el favor oficial representado en pingües rentas del ya empobrecido Tesoro Nacional. Cierro extracto. 15 días después de publicado este editorial, oficial en primera página de Diario El Comercio, secuestraron, arrastraron, quemaron
asesinaron al general Eloy Alfaro Delgado. Queda claro que no era por la libertad que se luchaba al inmolar en hoguera bárbara aquel que precisamente había como el que más instaurado y defendido las libertades públicas. Se buscaba tan solo terminar con un peligro para los privilegiados de siempre. Lo dijo el mismo Alfaro, cito: jamás en ningún país de América se ha desbordado la prensa de oposición como entre nosotros en la época actual. La falsedad, la injuria, la calumnia, en sus más repugnantes e inmorales fases, han sido las armas preferidas por nuestros adversarios. Se ha conspirado abiertamente, sin respeto ni escrúpulos. Se han urdido conjuraciones que, descubiertas a tiempo, se han desvanecido. Se ha difamado a la nación misma por combatir a mi gobierno. Cierro cita. Seguramente, como dicho sea de paso, lo afirmaba la prensa de esa época, Alfaro era también un autócrata, tirano, aprendiz de dictador y el largo etcétera de insultos de siempre. Nos enorgullecemos en tener los mismos enemigos que mi general, aunque no somos ni la sombra de él. Aunque no somos ni la sombra de él, el más grande ecuatoriano de todos los tiempos. Como habrán notado, ni siquiera exhiben originalidad. Prácticamente las mismas acusaciones con incluso las mismas palabras repiten 100 años después. Y al igual que hace un siglo, tengan la seguridad que no las dicen por la libertad, sino como con el viejo Alfaro, por terminar con una revolución que está acabando sus abusos y buscando la verdadera equidad, la verdadera justicia, la verdadera libertad. Veamos una muestra de lo que hoy, al igual que ayer, hacen, buscan y dicen. Editorial de Diario La Hora, página 4, 14 de mayo de 2011. Título: ¿Quién le pone el cascabel? Extracto: la vida palaciega no solo embota el entendimiento, sino que aleja a quienes la disfrutan de la que viven sus gobernados. Es decir, esa plebe que no sabe de los grandes proyectos y las grandes ideas con las que los revolucionarios de la corte aspiran a construir el paraíso terrenal. Escuchen bien, tal vez sea el momento de mandarlos a su casa, pero ¿quién le pone cascabel al gato? Otra casualidad histórica, ¿verdad? Ante la impotencia de vencernos en las urnas, durante estos 4 años y medio hemos enfrentado solapadas o abiertas conspiraciones por parte de una prensa que legítimamente ocupó el espacio de la partidocracia derrotada. Su fracaso en este intento los vuelve aún más furiosos. Hoy, con más frenesí que nunca, se lanzan contra nosotros por el delito, entre comillas, de aplicar la ley a quienes siempre se creyeron por encima de ella. No nos amedrentarán, no podrán engañar a todos todo el tiempo. Ya los conocemos. Sus vicios los describió el escritor y periodista Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, refiriéndose al diario El Comercio de Lima. Cito la carta de Vargas Llosa: en su afán de impedir por todos los medios la victoria de Ollanta-Humala, viola a diario las más elementales nociones de la objetividad y de la ética periodística, silencia y manipula la información, deforma los hechos, abre sus páginas a las mentiras y calumnias que puedan dañar al adversario, a la vez que en todo el grupo de medios se despide o intimida a los periodistas independientes y se recurre a las insidias y golpes bajos de los peores pasquines que viven del amarillismo y del escándalo. Cierro cita. Pero como dijo el mismo presidente Humala hace pocas semanas en su visita al país, la prensa sigue haciendo daño, pero ya no pone y quita presidentes. Esa es la pérdida de libertad de la que habla esa gente. Esa es la pérdida de libertad. Desde hace 2 años se está discutiendo una nueva ley de comunicación, no de medios, de comunicación, para armonizar la normativa con la nueva Constitución y las exigencias del siglo XXI. Esta ley ha sido sistemáticamente bloqueada por los medios de comunicación y algunos personajes en la Asamblea Nacional.
Le llaman ley mordaza y muchos así lo creen. Pregunto, ¿cuántos de ustedes han leído el proyecto de ley? ¿Se ha hecho un análisis comparativo con las leyes de comunicación de otros países para ver si realmente es una ley mordaza? ¿Ha informado la prensa que se está rompiendo la Constitución? Pues esta daba un año para tener la nueva ley de comunicación. Si fuera una ley para regular al gobierno, ¿acaso no estarían contando cada día de incumplimiento? ¿Cómo nos manipulan? La ley de comunicación es una iniciativa legislativa, no del Ejecutivo. Ha habido tantos borradores de proyectos que ya no leo ninguno y tan solo estoy esperando el definitivo. Pero aquí, algunas ideas para la reflexión y para el debate. ¿Debe, por ejemplo, la prensa reemplazar el Estado de Derecho por un Estado de opinión? En el Estado de Derecho, el Ejecutivo lo dirige el presidente, la Asamblea es la que legisla, las Cortes son las que juzgan. Esto significa, entre otras cosas, y como ocurre en muchos países, prohibir que la prensa se refiera con juicios de valor a procesos judiciales en marcha. Peor aún, cuando se encuentra involucrada en ellos. En un Estado de Derecho, la defensa debe hacerse en los tribunales, no en los titulares amarillistas de los periódicos, como vergonzosamente ocurre el día de hoy. Otro punto para la reflexión, ejerciendo nuestra libertad de expresión. ¿Debe ser la prensa un contrapoder frente a los gobiernos, como ellos mismos, cuando les conviene, se autodefinen? En ese caso cabría preguntarse, ¿qué legitimidad puede tener en democracia un actor político cuya única virtud ha sido el tener dinero para comprarse una imprenta? Si les gusta tanto el equilibrio de poderes, ¿cuál es el contrapoder del mayor poder fáctico de América Latina? La prensa. Si son un contrapoder, la elemental decencia no exigiría poner su línea política en forma explícita para que el lector, televidente o radioescucha tenga muy claro que ese medio no está informando, sino haciendo política. Sin embargo, el debate de fondo es si los medios de comunicación deben o no participar en política. Al definirse como contrapoder del poder político, lo están haciendo. Y lo peor de todo, solo son contrapoder de ciertos poderes políticos, de otros son descarados cómplices. Otros elementos para el debate. Por ser negocios privados, ¿pueden los medios de comunicación decidir discrecionalmente qué informar y qué no? ¿Acaso eso no es lo más cercano a manipulación? Les pongo un ejemplo. Cuando hace unos años firmamos un decreto para cambiar el sistema de control de la pesca incidental del tiburón, sistema que ahora es reconocido a nivel regional y mundial, cada tiburón capturado, que siempre los hubo, salió descuartizado en primera página de periódicos y noticieros e hicieron creer al país que había un holocausto de tiburones. Era época de elecciones, que habíamos cambiado aletas por votos. Por otro lado, hace poco en un hito histórico recuperamos el campo de gas Amistad a la empresa extranjera EDC, así como nacionalizamos Machala Power, una central termoeléctrica que trabaja con gas. Por primera vez en historia, un presidente de la República visitaba la plataforma de gas en el Golfo, que nos da mucha esperanza, puede haber mucho más gas natural ahí. Y muchos medios ni siquiera publicaron la noticia. ¿Libertad de expresión o libertad de manipulación? Más puntos para el debate. Y espero que mañana ustedes no sean, Correa vuelve a insultar a la prensa, ¿no? O sea, respeten también nuestro derecho a plantear puntos para el debate. ¿Debe despenalizarse la injuria? El delito de desacato, esto es, menoscabar la autoridad de los funcionarios por medio de ofensas, está ya excluido del proyecto de nuevo Código Penal. Creemos que el delito de desacato atenta contra la igualdad ante la ley, pero en cuanto a las injurias graves proferidas a cualquier ciudadano, incluyendo y empezando por el presidente de la República, o cualquier funcionario público, cualquier ciudadano común y corriente que no trabaje en el servicio público, no entiendo, perdonen mi limitación, no entiendo por qué si robar un celular, un carro, una casa significa prisión, el robarle la honra, la reputación a una persona que es mucho más grave, no debe merecer prisión.
Pero debatamos al respecto. Sin periodicazo, sin escándalo, sin víscera, con un poquito de corazón y con un poquito de racionalidad y con un poquito de honestidad. Así como no creemos que el funcionario público deba tener privilegios ante la ley, tampoco creemos que pueda tener desventajas ante la ley. Me refiero a la simpática teoría de que el presidente y demás autoridades deben aguantar cualquier insulto y difamación, entre ellos asesino y criminal de lesa humanidad, tan solo por ser funcionario público. Absurdo. No solo se está atentando a los derechos humanos del funcionario público, sino que es torpe socialmente, porque solo los peores, los que no tienen nada que perder, aceptarán una función pública. Escrutar con lo que todos estamos de acuerdo no es difamar, criticar no es calumniar. ¿Quién dijo que por ganar una elección nos deshumanizamos? Dejamos de ser personas, dejamos de tener familia, dejamos de tener honor. Sinceramente, pocas cosas encuentro más absurdas que esta. Y sosteniendo tonterías así, no solamente le hacen daño a la persona o a las personas, le hacen daño a la nación. Nos vendrán los peores. En realidad, las cosas están absolutamente claras y solo las manipulan por interés. No hay por dónde perderse. Leamos las partes que siempre y en forma deliberada omite cierta prensa sobre el Pacto de San José o también la Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 11. Estos son los artículos que nunca cita la prensa. Artículo 11 de los derechos humanos, Pacto de San José. Protección de la honra y de la dignidad. Numeral 1. Toda persona, no dice se exceptúa el presidente de la República o funcionarios públicos, toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Numeral 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Numeral 3. Toda persona, no hay excepciones, toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Y veamos al artículo que siempre cita en forma incompleta cierta prensa. Artículo 13. Libertad de pensamiento y expresión, con la que todos estamos de acuerdo. Numeral 1, con el que todos estamos de acuerdo. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Todos de acuerdo. Pero hasta aquí es lo que cita pues, la prensa. Y no cita el numeral 2 de ese mismo artículo, artículo 13, de la libertad de expresión y de pensamiento, Convención Americana de Derechos Humanos. Este es el numeral que nunca cita. Numeral 2, inmediatamente después del numeral 1 de este artículo. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, todos estamos de acuerdo con eso, sino a responsabilidades ulteriores, que es lo que quieren bloquear en la nueva ley de comunicación, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar, literal A, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Esto es lo que nunca lee cierta prensa. Pero vayamos a nuestra propia Constitución, aprobada abrumadoramente en las urnas. Me parece que es el artículo 66 de la Constitución de la República. ¿66, no? ¿Ah? Artículo 66 de nuestra Constitución. ¿Qué nos dice la Constitución de la República del Ecuador, aprobada abrumadoramente en las urnas en el capítulo 6, capítulo precisamente titulado Derechos de Libertad? Artículo 66. Se reconoce y garantizará a las personas, numeral 18, el derecho al honor y al buen nombre. Y busquen por donde quiera
no dice se exceptúa el presidente, funcionarios públicos, ni aquellos a los que odia cierta prensa. Es claro que el Estado y en consecuencia las leyes deben garantizar a las personas el derecho a la honra, como ordenan los tratados internacionales y nuestra propia Constitución. No la pueden menoscabar ni en nombre de la libertad de expresión y peor aún, aduciendo que son funcionarios públicos. Por ningún lado encontramos tan peregrina excepción. Pero como son expertos en caer en lugares comunes, para justificar sus mentiras, nos elaboran el discurso de la tolerancia. ¿Tolerancia a qué? A las mentiras, a la difamación, a la calumnia. Otra vez un absurdo. Si lo que más necesita América Latina es vivir en la verdad, tener cero tolerancia a las mentiras. Ahora defienden las mentiras en nombre de la libertad. Y se olvidan que hasta el mismo Evangelio nos dice, solamente la verdad os hará libres. Qué contradicción, compatriotas. Permítanme insistir en este punto, porque me parece realmente una barbaridad. Esas locuras que por defender sus abusos, sus espacios de poder, no les interesa destrozar a todo el país, ¿no? Es verdaderamente una barbaridad, un absurdo. Mientras en nuestra América nos ha faltado mucha tolerancia para cosas fundamentales, como el aceptarnos en nuestra diversidad, por otro lado hemos sido muy tolerantes, demasiado tolerantes, con la mentira, la corrupción, la mediocridad. De hecho, estoy convencido de que uno de los principales problemas para el desarrollo de Latinoamérica es la falta de amor por la verdad. Se lo digo con todo cariño y respeto. Se miente en la prensa en nombre de la libertad de expresión. Se miente en la política en nombre de la astucia. Se miente en lo cotidiano en nombre de cualquier cosa. Se miente y se miente. Ecuatorianos, latinoamericanos, tolerancia cero a las mentiras. Para la libertad se necesita de la verdad. Pero nos dicen que hay que tolerar hasta las mentiras en nombre de la libertad de expresión. Vaya, vean un periodista del primer mundo que miente en un artículo. No vuelve a escribir en su vida. Y acá nos dicen que hemos de tener tolerancia a las mentiras. Créanme que me parece una barbaridad. En lo personal, queridas compatriotas, queridos compatriotas, una de las cosas más duras de esta opción, en la que de forma muy injusta se involucra a toda la familia, y creo que también hablo por mis compañeros ministros, secretarios de Estado, vicepresidente, es la serie de gente malsana, que para justificar sus odios, sus amarguras, sus complejos, solo vienen para dañar, para mentir, para desprestigiar, muchas veces cobardemente disfrazados de periodistas, verdaderos sicarios de tinta escondidos detrás de un tintero, y que por llamarle columna de opinión a algo, creen que pueden decir cualquier infamia. Incluso si fuera opinión, tienen que basarse en hechos reales, no en la triste fantasía de sus frustraciones. Como lo he manifestado en reiteradas ocasiones, no permitiré que se metan con mi honor. Soy un hombre honrado que solo busco servir a mi patria. No permitiré que se metan con mi familia, mi mayor tesoro, y que ya ha sufrido demasiado. Y no permitiré que se metan con el 30 de septiembre, donde manos criminales asesinaron a 5 compatriotas e hirieron a cientos más. Ante cualquier infamia sobre estos 3 aspectos, responderé con la ley en la mano. 4 años y medio de una campaña sistemática para tratar de destruir la reputación del presidente, ya que se ven impotentes en las urnas. Lo último, la última infamia,
la compra absolutamente legal, legítima, adecuadamente informada, será que no le pedimos permiso a la prensa, de un pequeño departamento en Bélgica, también país de mi familia, para tratar de acusarnos de algo. Tergiversaron todos los hechos, pusieron en mi boca palabras que nunca dije, llegaron incluso al ridículo de querer inventarse un nuevo impuesto solo para el presidente. Para tanta mala fe, solo me permito recordar la respuesta del general Alfaro ante la acusación de enriquecimiento ilícito proferida por Miguel Valverde. Cito: yo miro con lástima a ese desgraciado. Cierro cita. Ante tanta manipulación de la palabra libertad, sin embargo, el debate fundamental es preguntarnos si una sociedad puede ser verdaderamente libre cuando la información viene de negocios privados con finalidad de lucro, muchos de ellos sin la más elemental ética, como el ser propiedad de empresas fantasma en paraísos fiscales. Ustedes saben que nadie pone una empresa fantasma en las Bahamas para pagar impuestos, ¿verdad? Algunas veces me estremezco al pensar la vulnerabilidad de nuestras sociedades. ¿Se dan cuenta que lo que pensamos de personas que ni conocemos, gran parte de las decisiones que tomamos para nuestra familia, nuestros negocios, lo que opinamos de supuestos hechos de la vida nacional, depende de lo que nos digan o callen un puñado de medios de comunicación que a nivel nacional son propiedad de media docena de familias? ¿Se imaginan eso? La libertad para ellos, no para las grandes mayorías, porque nosotros somos esclavos de los que nos quieran decir o nos quieran callar. Claramente, al defender los intereses de los grandes medios, no se está defendiendo los derechos humanos, sino tan solo y como siempre, los intereses del gran capital. ¿Cómo cambiar esta situación? Debe ser uno de los grandes debates planetarios, con falaces definiciones de libertad de expresión, al igual que en la colonia, cuando nos hacían creer que criticar al rey era criticar a Dios y con ellos nos mantenían en el coloniaje mental y espiritual. Hoy nos dicen que cuestionar esos negocios es atentar contra la libertad de expresión. Esto es tan absurdo como sostener que criticar al presidente es atentar contra la democracia. Pero como las tonterías aquí no pagan impuestos, se dicen a diestra y siniestra, ¿verdad? Lo que está en ningún lugar del mundo las tonterías pagan impuestos, pero sería una gran idea. El problema es cómo cobrar. Además habría demasiada recaudación, no sabríamos qué hacer con tanta plata. Lo que está en el centro del debate no es la libertad de expresión, no nos debemos engañar, la cual somos los primeros en defender, sino la contradicción técnica y ética de negocios privados con fines de lucro, con intereses políticos y grupales, proveyendo un bien público indispensable para la sociedad, la información. Es claro que por esta contradicción se ha producido, entre otros, la privatización abusiva de la opinión pública. Ustedes saben que la opinión pública no es la opinión publicada. Si fuera por lo que leemos en los periódicos, perderíamos todas las elecciones. En la realidad, ganamos todas las elecciones. Esto ha producido la privatización abusiva de la opinión pública, que ha sido secuestrada por algunos de los negocios dedicados a la comunicación. Da que pensar, como dice Eduardo Galeano, y en referencia a los periodicazos de hoy día, unos más, otro periodicazo más u otros periodicazos más, da que pensar, como dice Eduardo Galeano, que, cito, tengan absoluta libertad de expresión para publicar que no hay libertad de expresión. Venzamos el miedo, compatriotas, a derrumbar tabúes y a debatir abiertamente sobre la verdadera libertad de expresión. Compañeras, compañeros, compatriotas, amigos de nuestra América y del resto del mundo, esta revolución es de todos. Nuestro trabajo es un trabajo en equipo y este informe a la Nación lo será también. A continuación, tienen la palabra los ministros coordinadores del Gobierno de la Revolución Ciudadana, quienes expondrán la situación en cada una de sus áreas, en lo que será la mayor rendición de cuentas que gobierno alguno haya presentado a la Nación. Muchas gracias.
Hay cosas que están cambiando y mucho. Y gracias a Dios, para felicidad de todos nosotros, incluso ya pasan desapercibidas, ¿no? Mientras hablaban todas las compañeras y compañeros, ministros coordinadores, veía, por ejemplo, cuántas mujeres están en el Gabinete Nacional, lo cual hace poco tiempo era impensable. Cuántas valiosas mujeres de la patria son ahora asambleístas, lo cual hace apenas 4 años no existía. Cuántas maravillosas mujeres de la patria son alcaldes, gobernadores. Algo está cambiando. Y esta revolución, tenga la seguridad, es un trabajo de equipo. Yo tengo que agradecer a Dios por el maravilloso equipo de colaboradores que tengo. No solo tal vez el que más alta preparación técnica y académica tiene en la historia del país, sino que sin duda el que más mística de trabajo tiene en toda la historia republicana. Compañeros, compañeras, como lo mencioné el pasado 24 de mayo en la Escuela Militar Eloy Alfaro, las mismas balas que mataron a Sucre en Berruecos, los mismos que consumieron la vida del Libertador, los mismos que indujeron a la hoguera bárbara, son también los mismos que incitaron, patrocinaron y ahora tratan de dejar en la impunidad los trágicos hechos del 30 de septiembre pasado. Son los mismos que buscan acabar con nuestra revolución. Las fuerzas más oscuras y retardatarias otra vez se manifestaron en contra de los procesos de cambio. Otra vez saltó el odio en contra de quienes trabajamos para reformar de raíz el Ecuador y fraguaron la emboscada, el asedio y la venganza. Porque estamos cambiando las relaciones de poder, porque estamos llevando adelante las transformaciones profundas que afectan a los poderes omnímodos. Por ello, indujeron la insubordinación, organizaron los rencores, mintieron y falsearon la realidad y provocaron a los violentos en ese fatídico 30 de septiembre. Aquí también, como en la hoguera bárbara, como en el 2 de agosto de 1810, han dicho lo de siempre, que la víctima estaba propiciando la violencia, que el pueblo en las calles, a pecho descubierto, estaba arremetiendo en contra de las armas, que los muertos fueron a darse contra las balas. ¿Acaso no están grabados para la posteridad los encapuchados que estaban disparando, los que arremetieron en pandilla con toletes, puños y patadas, los que lanzaban los gases? Otra vez las víctimas poniendo el corazón y los cobardes las balas. Y después el coro de trasnochados que exudaban whisky, pidiendo la amnistía, felicitando a los que asesinaban inocentes, saludando a la violencia, exaltando el odio y el derramamiento de sangre. ¿Qué han preguntado en esas torpezas que de repente enjaulan a ciertos actores políticos? ¿Quién ordenó disparar? Como que si no se supiera, como que si las imágenes no dieron la vuelta al mundo. En todo caso, que esa señora asambleísta le pregunte a su hermano, cuando pateaba, cuando ofendía, cuando agredía a ciudadanos, a sus propios colegas asambleístas, cuando encapuchado torpemente quería pasar desapercibido en sus abusos. Yo no soy cobarde, yo no me encapucho ni escondo el rostro, siempre tenemos la mirada en alto, la cara limpia, la frente firme. Los cobardes y los asesinos no están en la revolución ciudadana. Es que ya es la antología de la ridiculez, ¿verdad? Para tratar de dejar toda impunidad, para confundir todo. ¿Quién ordenó disparar? Que le pregunte a su hermano que encapuchado agredía a los asambleístas. ¡Qué barbaridad! Mi homenaje a los caídos aquel tristísimo día. Jamás los olvidaremos. Al estudiante Juan Pablo Bolaños, quien con decenas de miles de ciudadanos desarmados fue al hospital de la policía a defender la democracia, a defender nuestra revolución, y lo recibieron con un tiro en la cabeza. Todavía dicen quién ordenó disparar. A los soldados Jacinto Cortés y Darwin Panchi, caídos en el rescate al compañero presidente. Al policía del GIR, Froilán Jiménez, asesinado mientras resguardaba la salida del vehículo presidencial, y algunos todavía niegan que hubo un intento de magnicidio.
Parece que no vieron las 6 balas en el capó del carro presidencial. Felizmente todo está registrado en fotos e informado a las autoridades correspondientes. Nuestro cariño a los familiares del policía Edwin Calderón, muerto en un absurdo cruce de balas cerca al regimiento Quito número 2. Hoy, el joven capitán del GEO Alex Guerra, soldado de la patria, esposo y padre, se encuentra en un hospital de Washington parapléjico por las balas asesinas. Todavía preguntan quién ordenó disparar. Cuánto cinismo, cuánta cobardía. Un agradecimiento especial a todos los miembros del Grupo de Seguridad Presidencial, sin cuyo valor y lealtad, más allá de lo que exigía su deber, no estaría en estos momentos dirigiéndome a ustedes. Hubo actos de heroísmo que me comprometen para siempre con nuestras Fuerzas Armadas y con mi patria. El del mayor Fausto Flores, ya lo dije el 24 de mayo en la Escuela Militar, el del mayor Fausto Flores, héroe del CENEPA, donde perdió sus 2 piernas, lo cual no fue limitante para participar del rescate del presidente, cayendo herido en acción. Los miembros del GIR, que como Sucre en Tarqui, tuvieron que enfrentar a sus propios compañeros de armas, bajo las órdenes dadas por su comandante, el teniente coronel Lenín Bolaños, de no disparar. Así les disparen. No lo vieron en televisión y todavía los cínicos, los descarados, preguntan quién ordenó disparar. Y creen que en la repetición de una mentira o de una incertidumbre, una duda, está la demostración. Cuánto primitivismo hasta intelectual. El extraordinario profesionalismo del GOE al mando del mayor Cristian Miño. Nuestro reconocimiento especial, especialísimo, al Grupo de Operaciones Especiales GEO, grupo élite de las Fuerzas Armadas, quienes pusieron el coraje, la valentía, el profesionalismo en estos trances tan duros para salvaguardar nuestra vida. Su comandante, el teniente coronel Vicente Guzmán, fue herido en acción junto a muchos de sus hombres y todavía preguntan quién ordenó disparar. Seguramente se dispararon ellos mismos, no entre ellos. ¡Qué barbaridad! Como el odio lleva a la irracionalidad y esta no tiene límites, hoy ciertos medios de comunicación, en un vergonzoso espíritu de cuerpo, antes el espíritu de cuerpo de la policía y los militares para tapar delitos, infracciones, era corrupción. Acá es libertad de prensa, ¿no? En un vergonzoso espíritu de cuerpo y por defender a un periodista calumniador, pretenden demostrar, entre comillas, que los pájaros dispararon contra las escopetas. Incluso el órgano insigne de la prensa corrupta ha llamado al rescate un operativo político. Cuánta maledicencia, cuánta falta de respeto a los caídos y a los héroes que se jugaron la vida por defender la democracia. Gracias a Dios, lo único que logran es hacer el ridículo. El 30 de septiembre es, por desgracia, una realidad que no podemos jamás permitir que se olvide y, peor aún, que se repita. No dejaremos que la verdad sea conculcada, que la verdad sea derrotada, que la verdad se mantenga retenida en las manos de unos cuantos negociantes de la información. La historia se repite. La masacre del 2 de agosto de 1810, la hoguera bárbara, el 30S, dejarlos en impunidad. Como siempre, con la confabulación de cierta prensa que no busca la verdad, sino tan solo dañar al gobierno, con la complicidad de jueces corrompidos, con la connivencia de una posición, algunas veces inmoral. Quiero decirles que esta teoría de que como se suelta a todo el mundo pese a las pruebas, significa que no se demuestra, no existió el 30S, significaría que no existió la hoguera bárbara, porque seguramente ustedes conocen que tampoco nadie fue sentenciado frente a ese crimen atroz, pero esos niveles de tanto elementarismo nos lleva a cierta prensa corrupta a manifestar que como a nadie se ha podido condenar, el 30 de septiembre no existió y todo un invento del gobierno nacional. O cambiamos ahora, compañeros, la historia de nuestra América, o no la cambiamos nunca. Mientras yo sea presidente, no permitiré la impunidad. Queridas ecuatorianas, queridos ecuatorianos, un abrazo especial
a las compañeras, compañeros que han asistido, a los migrantes que nos siguen por los medios de comunicación. El pasado 7 de mayo, el pueblo contestó a las 10 preguntas sometidas a votación universal, secreta y directa y dio un rotundo y soberano sí por la patria. Las preguntas, en su decisión de brindar más seguridad, cambiar un estado calamitoso de la justicia, de concentrar los poderes fácticos y evitar sus abusos, buscar un ambiente más sano para nuestros jóvenes, nuestras familias, acabar con la corrupción y la explotación laboral. Esas preguntas causaron tanto miedo que concitaron la participación activa de la más grande coalición de fuerzas que gobierno alguno haya enfrentado. Desde la ultraderecha hasta la supuesta ultraizquierda, junto a los poderes de siempre, bancas, medios de comunicación y hasta recalcitrantes sectores de la cúpula eclesiástica, más los traidores e inconsecuentes de siempre. Armaron un verdadero estado de sitio a las ideas. Armaron un verdadero estado de sitio a las ideas. Avasallaron las normas más elementales del respeto a la inteligencia. Convocaron a la ignorancia para el voto negativo. Insultaron al sentido común. Se nos calumnió cada día. Deliberadamente se generaron incidentes a cada paso. Jamás, insisto, gobierno alguno se ha enfrentado a tal coalición de fuerzas. Pese a todo, la victoria fue contundente. Se aprobaron todas y cada una de las preguntas puestas a consideración del pueblo ecuatoriano. Y por amplios márgenes, que los que se han olvidado hasta de la más elemental aritmética quieren ahora soslayar. Aunque fue un proceso sui generis en nuestros 4 años y medio de gobierno, no comparable a ninguno, obtuvimos 500.000 de votos más que en la última elección de abril del 2009. En promedio se obtuvieron cerca de 7 puntos de ventaja, lo que representa más de 520.000 votos por pregunta, mientras que en la elección del 2009 se logró tan solo 4 puntos de ventaja frente a todos nuestros oponentes juntos. El triunfo no fue del gobierno, el triunfo fue de ustedes, del país, de la democracia. Lo que hemos logrado es realmente impresionante, un ejemplo planetario. La consulta popular del Ecuador fue seguida por el mundo entero. Por la consulta nos han acusado de dividir al país. Vaya falacia. Con ese brillante criterio, entonces, mientras menos se consulta al pueblo, mejor. Quieren que hagamos las cosas encerrados entre lo mismo de siempre en un cuartel militar, ¿verdad? Como la Constitución del 98. No caeremos en esas trampas, en esos comportamientos antidemocráticos. Una elección democrática solo puede dividir a los demócratas de fantasía. Consultaremos al soberano cuantas veces sean necesarias, incluso para ponerle a su consideración nuestras renuncias, en caso de que una oposición en la Asamblea haga imposible la gobernabilidad. No tememos irnos a la casa, tememos tan solo defraudar al soberano, al pueblo ecuatoriano. Gracias a la victoria en la consulta popular, podremos atender de mejor manera las prioridades que nos trazamos a finales del año 2010. Seguridad ciudadana, reforma judicial y reforma del Estado. Con la victoria podemos impulsar también más eficientemente la lucha en contra de la corrupción, la cual persistía gracias a la impunidad que le garantizaba un deplorable sistema de justicia. Ciudadanas y ciudadanos de la República, queridas hermanas y hermanos de nuestra América y del resto del planeta, aquel 10 de agosto de 1809, hace 202 años, se encendió una lumbre que luego sería nombrada Luz de América. Al pueblo entero, liderado por Morales, Salinas, Montúfar, Larrea, Arenas, Quiroga, Azcárate, Villalobos, Río Frío y Cañizares, le debemos nuestra primera independencia. Celebramos la memoria fundacional, exaltamos el ejemplo de nuestros próceres y mártires, seguimos la senda trazada con su sangre. La masacre del 2 de agosto de 1810 fue uno de los crímenes más execrables de nuestra historia. El propio Bolívar citó la masacre de Quito
como uno de los motivos fundamentales para declarar su guerra a muerte. En este caso por la libertad, pero significaba que no había prisionero vivo. Este crimen, el del 2 de agosto, como otros que se han sucedido a lo largo de la historia, no logró inmovilizar los cambios, no logró quebrar las transformaciones, ni evitar lo inevitable. Al contrario, la chispa de la independencia saltó sobre la yesca, la llama de la libertad empezó a arder y nos alumbra mucho más ahora con su ejemplo. Prohibido olvidar. Repito, aprendamos de la historia. También esa masacre del 2 de agosto intentó ser negada. No existía. Durante mucho tiempo se lo ocultó. No hubo culpables. Con la lógica de cierta prensa, entonces no existió el 2 de agosto. Nadie fue juzgado por estos crímenes. Se llegó a decir que las víctimas habían amenazado con sus corazones inflamados de dignidad a los asesinos. Las víctimas fueron los culpables. ¡Cuánta infamia! Bolívar tomó la antorcha, desenvainó la estrella, cabalgó en la dignidad, trazó el camino, condujo a los pueblos, con Sucre, con Manuela, con los hombres y mujeres del tiempo heroico. Por desgracia, se rompieron las cadenas, pero no se cambiaron las relaciones de poder, al menos al interior de las nacientes repúblicas. Simón Bolívar también es un auténtico comunicador. Fundó el periódico Correo del Orinoco como un arma para la consecución de la verdadera libertad. Se convirtió en la herramienta de divulgación de las ideas revolucionarias, en el instrumento idóneo para dar a conocer la filosofía bolivariana. La principal consigna de Bolívar fue: los soldados ganan batallas, pero el Correo del Orinoco ganará la guerra. Desde sus páginas disparaba ideas, desde sus palabras estallaba el nuevo amanecer. Por desgracia, Bolívar fue acorralado y muerto a fuerza de soledad y de traiciones, para que no llegaran a darse las transformaciones profundas que demandaban los pueblos. El mariscal de Ayacucho también fue asesinado para que no se realizaran los cambios necesarios. Jamás debemos olvidar que esa independencia fue secuestrada por las oligarquías criollas, a cuyos beneficios no fue convidado el pueblo llano, los indígenas, las mujeres, los afrodescendientes. 100 años después, la antorcha se hizo machete, se transformó en montonera, cabalgó con la espada del libertador, con la dignidad empujando a los combatientes. Eloy Alfaro enciende el camino de la revolución para cambiar la historia. Entonces, la educación laica tuvo su lugar, la mujer tuvo su lugar, el campesino su lugar, el Estado su lugar. Pero tuvieron que pasar otros 100 años para que la revolución ciudadana surgiera como un sueño colectivo, como un sueño necesario, como una alternativa de combate, como una bandera flameando en el centro del pecho, con dignidad, con propuestas, con definiciones, con herramientas científicas, con razones, porque venimos con y de una esperanza colectiva que nos recorre siglos en la sangre. Venimos con densidad de pueblos, con voluntad política transformadora para cambiar definitivamente las relaciones de poder. Podemos decir que el trabajo de Bolívar y de Alfaro estaba inconcluso, que la patria había sido muchas veces traicionada. Por ello asumimos la herencia libertaria, levantamos las banderas del pueblo, empuñamos la espada del libertador y el machete montonero para propiciar la construcción de ese futuro en el que todos lleguemos a la libertad a través de la justicia. Ahora que hemos avanzado mucho en el cambio en la relación de poderes a favor de las grandes mayorías, todavía no acaba el cambio, todavía están los poderes fácticos, pero altamente debilitados. ¿Qué gobierno en la historia del país iba a aguantar tremendo periodicazo de todos los periódicos, verdad? Sembrando la cizaña e incertidumbre de que aquí no hay libertad de expresión. Primera vez que me entero que en un país donde no hay libertad de expresión se puede poner en primera página que no hay libertad de expresión, ¿verdad? Y sus propios actos demuestran lo que quieren contradecir. Ahora que sí hemos cambiado las relaciones o estamos cambiando las relaciones de poder a favor de las grandes mayorías, sí nos podemos sentar a concertar en igualdad de condiciones, sin sometimientos. Por cariño o por necesidad, compatriotas, debemos tener un proyecto nacional. Ojalá sea por las dos cosas. Concertación entre gobierno, empresarios, trabajadores, campesinos,
pueblos ancestrales, actores de la economía popular y solidaria. El gobierno solo no lo podrá hacer. Los empresarios solos no lo podrán hacer. Los trabajadores solos no lo podrán hacer. Todos juntos lograremos la patria nueva. No me engaño ni engaño. Habrá sectores con los que es imposible siquiera dialogar. Solo quieren destruir. Pero la inmensa mayoría queremos la patria nueva. La verdadera libertad, insisto, a través de la justicia. Con los ciudadanos de manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria, independientemente de ideologías, siempre, siempre será mucho más lo que nos una que lo que nos separe. Finalmente, la gratitud. Gracias a Anne, Sophie, Ninique y Miguelito. Están fuera del país, están en Bélgica, en una casa con piscina, jacuzzi, que me he comprado allá con fondos que nadie sabe dónde vinieron y todas las calumnias de siempre, ¿no? Gracias a Anne, Sophie, Ninique y Miguelito por su sacrificado apoyo, a mi madre, a mi hermana, a mis tíos y familia ampliada, que siempre me respaldan. Gracias a mi equipo de despacho, de residencia, de seguridad, mis edecanes, las personas más cercanas en el día a día, que son verdaderos amigos y algunas veces hasta confidentes. Conocen mis profundos abismos y mis escasas cumbres doradas, pero también saben de mi entrega total por el país. Gracias a ese impresionante equipo de gobierno que tengo la suerte de tener, a todas y todos los ministros, secretarios de Estado, altos funcionarios, que sacrificando familia y persona dan todo por la patria. Gracias a nuestros compañeros asambleístas. Gracias a nuestros prefectos, a nuestros alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, que apuntalan nuestra revolución en todos los rincones de la patria. Gracias a los militantes de Alianza País. De ustedes son todas nuestras victorias, compañeros. Y gracias a ti, compañero Lenín, por tu alegría, lealtad, por tu constancia. Dicen que detrás de cada hombre siempre hay una gran mujer. No sé si sea cierto. Lo que es seguro es que siempre hay una suegra sorprendida, ¿verdad? En todo caso, en el caso de Lenín, hay 4 grandes mujeres. Y cuidado, no se asusten, no es que Lenín se volvió musulmán, sino que está su queridísima, guapa esposa, Rocío. Muchas gracias por el apoyo que le da Rocío a nuestro vice. Y sus 3 guapísimas hijas, que tuvieron la suerte de parecerse a la madre y no al padre, ¿verdad? Irina, Cristina y Karina. Gracias a nuestros granaderos de Tarqui, seguros de su lealtad hasta el sacrificio. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional, a todas y todos los que integran el pueblo uniformado, herederos directos de la gesta libertaria. Finalmente, gracias al pueblo ecuatoriano, a esa inmensa mayoría que nos quiere y esa minoría que no nos quiere tanto. Hemos gobernado y trabajado para todos y lo seguiremos haciendo. Kuyashka, Waikikuna, Panicuna, Ñame, Chuscuwata, Yayi, Tucushka, Ima Yatakta, Chakiscata, Yuyaringichichu, Kunan, Ima, Tucushkata, Rikungichichu, Ari, Kunanka, Shikan Shikamikan, Kunanka, Ñankunaka, Ayayimi Cancuna, Kunanka Mushuk, Yakakuna, Muchuk Hampi Guasikuna, Mushuk, Yachana Guasikunami Tiyan, Ima Kulkiwantak, Ruras Kanchik, Impuesto Kulkiwan, Petróleo Kulkiwan, Mañasca Kulkiwan, Cancunapa Kulkiwanmi, Ruras Kanchik, Yuyarichik, Hichus Kakunapi, Huachakunapi, Yuyaspami, Ruras Kanchik, Yaktapak, Ayi Cascata Rikushpami, Ruras Kanchik, Chasnami,
ruras pacatishu, uyaychik, ruras kakunaka, mana ñuka kulkinapachu kashkakuna, uyaychik, mana iskay simichukani, mana miskishimi, haya shunkuchu kan, walkikuna, panikuna, kaya minchakaman, kankunapak mashi. Hoy, compatriotas, hoy siempre, pero sobre todo hoy, es el tiempo de soñar, de construir, de imaginar y de actuar. Si la pobreza, por desgracia, ha sido nuestra constante, no tiene por qué ser nuestro destino. Probablemente nos vengan tiempos duros por el colapso de los modelos que, gracias a Dios, en Ecuador ya hemos superado. A no tener miedo, a tener fe, saldremos adelante. Como dije aquel 17 de enero de 2007, cuando iniciamos este sueño compartido llamado Revolución Ciudadana, jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. Hasta la victoria siempre, compatriotas.